¿Alguna vez has llegado al final de un día súper estresante con la sensación de que no paraste ni un segundo, pero que en realidad no lograste nada importante? Respondiste mensajes, apagaste incendios, solucionaste problemas y tachaste 1000 pendientes de tu lista. Pero en el fondo, hay una pregunta incómoda que no te deja en paz. Dios, ¿realmente estoy yendo hacia donde tú quieres? Para la mayoría de los creyentes, esto no es una excepción. Se ha convertido en una batalla diaria, una frustración silenciosa escondida detrás de una vida supuestamente productiva. Y es que cada mañana empieza como una carrera de velocidad. Antes de que tus pies toquen el suelo, tu mente ya está saboteada por la ansiedad. El trabajo, la familia, el dinero, las decisiones pendientes y las expectativas de los demás. El mundo te roba la atención de inmediato. Te dicta hacia dónde mirar, a qué tenerle miedo y qué debes perseguir. Así, poco a poco, tu día se llena de actividades vacías mientras tu alma se desmorona sin rumbo. Lo más doloroso de todo es que muchos de los que se sienten así aman a Dios de verdad. Rezan cuando tienen tiempo. Van a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando, y aún así, el propósito de sus vidas sigue siendo un misterio. No entienden por qué la claridad se siente tan lejana. Se preguntan por qué Dios parece guardar silencio justo cuando más necesitan una respuesta. Esta confusión no siempre hace ruido. Casi siempre se disfraza de una rutina que todos consideran normal. Piénsalo. La mayoría de las personas se despiertan pidiéndole a Dios que bendiga los planes que ellos ya armaron. Muy pocos se despiertan pidiéndole que les revele los planes que Él ya diseñó. Esa diferencia parece mínima, pero lo cambia absolutamente todo. El primer enfoque trata a Dios como un simple asistente en tu historia. El segundo lo invita a ser el autor principal. Y cuando dejas que Dios escriba el guión, la búsqueda de tu propósito toma un rumbo completamente diferente. Jesús jamás prometió una vida libre de incertidumbre. Lo que sí hizo, una y otra vez, fue invitar a la gente a seguirlo paso a paso. Quienes experimentaron su guía no eran los más brillantes, ni los más fuertes, ni los más preparados. Solo eran personas dispuestas a escuchar. Ellos entendieron que la dirección divina no se encuentra corriendo más rápido, sino caminando más cerca de quien ya conoce el mapa completo. Quizás por eso le diste clic a este video hoy. No porque busques otro discurso motivacional barato, ni una lista de consejos prefabricados. Estás aquí porque algo dentro de ti se cansó de dar tumbos sin rumbo. Hay una parte de tu alma que anhela despertar con la certeza de que tu vida avanza según el propósito de Dios, y no por el simple empuje de las circunstancias. Hoy vas a descubrir una forma totalmente distinta de conectar con Dios cada mañana. Un método que va más allá de las oraciones mecánicas y ataca el problema de raíz. Porque antes de cambiar tus circunstancias, Dios siempre va a transformar tu enfoque. Y lo que vas a aprender hoy tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que inicias tus días. La verdadera razón por la que tantos cristianos se sienten espiritualmente perdidos. Si le preguntas a cualquier cristiano por qué se siente estancado espiritualmente, lo primero que pensará es en el pecado, el fracaso o la falta de fe. Pero, ¿y si el verdadero enemigo fuera mucho más sutil? ¿Qué tal si el mayor obstáculo para recibir la dirección de Dios no es la rebelión, sino la distracción? Vivimos en una época saturada de información, alertas constantes y miles de voces compitiendo por nuestra atención cada segundo. El verdadero peligro no es que dejes de creer en Dios. El peligro real es que dejes de notar su presencia. Muchos creyentes no están abandonando su fe. Simplemente
se están ahogando en el ruido. Tienen la agenda explotada de la mañana a la noche y saltan de una obligación a otra sin un respiro. Incluso los momentos que deberían ser de paz los llenan revisando redes, consumiendo contenido y reaccionando a estímulos externos. En un entorno así, el alma termina agotada. No es que Dios haya dejado de hablar, es que ya no queda espacio para escucharlo. Mira el ejemplo de Jesús. Él siempre se alejaba de las multitudes para pasar tiempo a solas con el Padre. El Hijo de Dios vivió en un mundo lleno de necesidades urgentes, demandas constantes e interrupciones. Sin embargo, jamás permitió que lo urgente matara lo íntimo. Él sabía perfectamente algo que a nosotros se nos olvida. La dirección no se encuentra en medio del caos. Se descubre cuando el corazón se detiene y se pone a disposición de Dios. Una agenda saturada destruye tu espíritu. El enemigo no necesita destruir tu fe para neutralizar tu propósito. Solo necesita mantenerte lo suficientemente distraído. Si logra que te enfoques en todo lo demás excepto en la voz de Dios, la confusión crecerá sola. Las decisiones se vuelven una tortura. La ansiedad se dispara y el propósito se vuelve borroso. Sigues en movimiento, sí, pero ya no tienes idea de si vas por el camino correcto. Por eso, estar ocupado no es lo mismo que estar guiado. Puedes tachar 100 tareas de tu lista y seguir estando a kilómetros de distancia de lo que Dios quiere para ti. El activismo crea la falsa ilusión de que estás progresando, pero el movimiento sin rumbo solo te aleja más de tu destino real. Si estás exhausto hoy, probablemente no sea por hacer poco, sino por cargar con pesos que Dios nunca te pidió que llevaras. La buena noticia es que la voz de Dios no es exclusiva para superhéroes espirituales. Él sigue hablándole a personas comunes y corrientes en vidas comunes y corrientes. Pero su guía exige algo que esta sociedad detesta: quietud. Antes de mostrarte el lugar al que debes ir, Dios te vas a enseñar a detenerte para poder oírlo. Mientras más bajes el volumen de tu corazón, más clara será su voz. Y esto nos deja una duda clave. Si las distracciones nos bloquean tanto, ¿por qué Dios no nos muestra el plan completo desde el principio? La respuesta va a romper todo lo que creías saber sobre la guía divina. ¿Por qué Dios a menudo no revela todo el plan? Una de las cosas más frustrantes de la vida cristiana es pedir respuestas y sentir que nunca llegan. Oras por dirección y esperas que Dios te proyecte una película completa de tu futuro. Quieres seguridad antes de dar el primer paso. Exiges garantías antes de decidir. Quieres el rompecabezas armado antes de confiarle tu presente. Pero Dios casi nunca trabaja así. Acuérdate de Abraham. Dios no le dio un mapa detallado con las paradas y los hoteles del viaje. Solo le dijo: vete. Y Abraham dejó todo lo que conocía sin tener la menor idea de dónde terminaría. Su seguridad no estaba puesta en el destino, sino en el Dios que lo llevaba de la mano. Esa es una materia que a muchos de nosotros todavía nos cuesta aprobar. ¿Por qué Dios a menudo no revela todo el plan? Una de las cosas más frustrantes de la vida cristiana es pedir respuestas y sentir que nunca llegan. Oras por dirección y esperas que Dios te proyecte una película completa de tu futuro. Quieres seguridad antes de dar el primer paso. Exiges garantías antes de decidir. Quieres el rompecabezas armado antes de confiarle tu presente. Pero Dios casi nunca trabaja así. Acuérdate de Abraham. Dios no le dio un mapa detallado con las paradas y los hoteles del viaje. Solo le dijo: vete. Y Abraham dejó todo lo que conocía sin tener la menor idea de dónde terminaría. Su seguridad no estaba puesta en el destino, sino en el Dios que lo llevaba de la mano. Esa es una materia que a muchos de nosotros todavía nos cuesta aprobar. Con Moisés pasó lo mismo. Cuando Dios lo llamó, no le hizo un adelanto de cada plaga, cada desierto,
cada traición o cada victoria. Si Moisés hubiera visto todo el peso del viaje de un solo golpe, se habría rendido ahí mismo. Por eso, Dios lo guió día por día. Cada paso lo obligaba a depender de él. Cada crisis maduraba su fe y cada milagro le mostraba quién era Dios. Pedro vivió exactamente la misma escuela. Cuando Jesús lo llamó a la orilla del mar, no le explicó cómo sería su ministerio ni cómo terminaría su vida. Solo le soltó 2 palabras: «Sígueme». Esas 2 palabras tenían más peso que 1.000.000 de explicaciones. Jesús no estaba invitando a Pedro a firmar un contrato o un proyecto. Lo estaba invitando a una relación. Y esa relación iba a ser el camino. Aquí es donde la mayoría se desanima y tira la toalla. Piensan que el silencio de Dios sobre el futuro significa que están bajo disciplina o haciendo algo mal. La realidad es que a veces Dios te está protegiendo de una información que todavía no tienes la madurez de cargar. Él sabe que si te obsesionas con la meta, te vas a olvidar de disfrutar y depender de Él durante el proceso. La incertidumbre no siempre es un castigo. Casi siempre es una invitación a confiar. La verdad es que Dios guía a través de la intimidad, no de planos. Un mapa te da datos, una relación te da compañía. Los datos te dicen hacia dónde ir, pero la presencia de Dios es lo único que te da el valor para seguir caminando cuando no ves absolutamente nada al frente. El éxito nunca la meta ha sido llegar a la meta. El éxito siempre ha sido caminar pegado a él durante el trayecto. Quizás hoy estás frustrado porque Dios solo te iluminó el siguiente escalón, y no toda la escalera. Pero ¿y si ese escalón es lo único que necesitas ver ahora? ¿Y si la claridad solo llega cuando obedeces? ¿Y si el propósito que buscas se te va entregando en cuotas cada mañana? Entender esto cambia las reglas del juego. Sin embargo, hay otro enemigo oculto que sabotea la guía de Dios. Es un error que cometes en los primeros 5 minutos de tu día, muchas veces sin darte cuenta del daño espiritual que te provoca. El peligroso hábito matutino que bloquea la dirección divina. Antes de cruzar la primera palabra con Dios por la mañana, ya dejaste que 50 personas opinen en tu cabeza. Abres los ojos y lo primero que haces es estirar la mano para agarrar el teléfono. Revisas WhatsApp, los portales de noticias, las menciones, los correos y el feed de Instagram o TikTok. En 5 minutos tu cerebro ya se inundó de problemas ajenos, malas noticias, críticas y ansiedad. Sin darte cuenta, le diste el control de tu mente al mundo antes de que Dios tuviera la oportunidad de tocar tu corazón. Este hábito parece inofensivo porque se volvió normal. Todo el mundo lo hace. Pero que sea común no significa que sea sano. La primera voz que escuchas en el día define tus emociones, tu concentración y tus decisiones de las siguientes horas. Si el miedo habla primero, la inseguridad te va a perseguir todo el día. Si el estrés habla primero, la prisa va a ser tu sombra. Si la ansiedad coloniza tu mente antes que la verdad de Dios, buena suerte intentando encontrar paz más tarde. Muchos cristianos se quejan de que no sienten la dirección de Dios y culpan al cielo por no hablar claro. Pero el problema real es que las otras voces están gritando demasiado fuerte. Imagina que intentas escuchar un susurro en medio de la tribuna de un estadio lleno. El susurro está ahí, pero el entorno lo ahoga. Con la guía del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. Jesús dominaba el arte de proteger sus primeras horas. La Biblia muestra una y otra vez cómo se levantaba de madrugada para buscar al Padre, antes de que las demandas de la gente absorbieran su energía. Él no esperaba hasta estar agotado o confundido para buscar dirección. Ponía la voz de Dios en el primer lugar de la fila. Esa prioridad le daba una claridad brutal cuando todos los demás estaban perdidos, y una paz increíble en medio del caos.
lo primero que dejas entrar a tu mente por la mañana se convierte en el lente con el que vas a ver el resto de tu día. Si empiezas con miedo, cualquier problema parecerá un monstruo. Si empiezas comparándote en redes, vas a sentir que tus bendiciones son miserables. Pero si empiezas sumergido en la presencia de Dios, hasta las crisis se vuelven oportunidades para ver su poder. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Esto no es un ataque a la tecnología, ni una orden de vivir desconectado. El tema es la prioridad. Cuando el mundo es tu primer consejero, Dios pasa a ser una opción de emergencia. Pero cuando tu primera conversación es con Él, todo lo demás se acomoda en su sitio. La dirección se vuelve obvia, porque tu atención está conectada a la fuente correcta. Mañana tienes una oportunidad de oro. La decisión más importante de tu día se tomará antes de que salgas de las sábanas. Porque la primera voz suele convertirse en la que domina todo. Y sabiendo esto, viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que realmente deberíamos decirle a Dios en esos primeros minutos? La oración de la mañana que la mayoría de la gente nunca hace. Casi todas las oraciones matutinas parecen listas de supermercado. Le pedimos a Dios que cuide a los niños, que rinda el dinero, que nos dé éxito, salud, sabiduría y fuerzas para aguantar el día. Ojo, eso no está mal. A Dios le importa cada detalle de tu realidad. Pero hay una oración específica que la mayoría olvida por completo. Y por culpa de ese olvido, pasan años dando vueltas en el mismo desierto sin encontrar dirección. La mayoría de los rezos se enfocan en lo que queremos que Dios haga por nosotros. Muy pocos se enfocan en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay una distancia abismal entre rogarle a Dios que firme tus planes y pedirle que te muestre los suyos. La primera opción nace de tu propio ego. La segunda nace de la rendición. Y es justamente en la rendición donde Dios empieza a guiarte. Imagina cambiar tu rutina mañana y decir algo tan directo como esto. Señor, muéstrame hoy lo que tú quieres que vea. Ayúdame a notar lo que estás haciendo a mi alrededor y llévame a donde tú quieras. En ese instante, el chip cambia. En vez de exigirle a Dios que se sume a tu ruta, te estás subiendo tú a la de Él. Ese pequeño ajuste transforma la atmósfera de tu jornada. Hay gente que gasta décadas buscando su gran propósito, mientras ignora las órdenes que Dios le da en el presente. Esperan un rayo del cielo que les explique el futuro, pero ignoran a las personas y las tareas que Dios les puso adelante hoy. El propósito real no es un misterio místico, es una cuestión de atención. Mientras más afines el oído a los impulsos de Dios, más fácil te será ver su mano en los detalles más cotidianos. Esta oración desarma la soberbia del corazón. Cambia la necesidad de control por confianza pura y la presión del rendimiento por la expectativa de fe. En lugar de matarte la cabeza intentando resolver los próximos 5 años, empiezas el día descansando en que Dios ya estuvo en el futuro y sabe lo que viene. Dejas de exigir explicaciones y empiezas a disfrutar de su compañía. Y cuando su presencia es tu prioridad, la claridad llega sola. Lo mejor de esta oración es que le das permiso a Dios para que te rompa los esquemas. Te puede guiar a través de una charla inesperada en el café, puede hacer que un versículo te salte a los ojos con la respuesta exacta que necesitabas, o puede cambiarte los planes mediante un imprevisto que al principio te moleste, pero que termine siendo tu salvación. Dios casi nunca guía como lo imaginas, pero sus desvíos siempre tienen sentido. La realidad es que Dios no está jugando a las escondidas con su voluntad. A Él le fascina guiar a sus hijos. El problema no es su falta de voluntad para hablarnos. El problema es que nosotros estamos esperando efectos especiales
y terremotos, mientras nos perdemos el suave susurro con el que trabaja siempre. Cuando entiendes el verdadero lenguaje de Dios, empiezas a notar sus señales en los lugares menos pensados. ¿Cómo habla Dios en realidad durante los días comunes? Nos pasamos la vida esperando que Dios nos hable con letras de fuego en el cielo, una señal sobrenatural o una voz estruendosa que disipe las dudas de golpe. Buscamos lo espectacular. Sin embargo, si revisas la Biblia, te darás cuenta de que Dios casi siempre utilizó momentos ultraordinarios para entregar mensajes extraordinarios a quienes estaban con los ojos abiertos. Una de las mayores sorpresas de la vida espiritual es descubrir que la voz de Dios suele ser extremadamente silenciosa. Muchas veces se comunica como una paz profunda y sobrenatural que se queda contigo incluso cuando todo afuera se está cayendo a pedazos. Otras veces se siente como una convicción en el estómago que no te puedes quitar de encima. No escuchas nada con los oídos, pero sabes perfectamente que debes tomar una decisión y alejarte de otra. Dios también habla a través de las circunstancias, aunque muchos lo llamen coincidencia. Hay momentos donde una puerta se abre de forma tan fluida que es imposible no ver su favor. Y hay otros días donde, por más que te esfuerces y golpees, la puerta se mantiene cerrada bajo llave. El creyente maduro sabe leer ambas situaciones. Entiende que a veces el no de Dios o una aparente frustración es en realidad su misericordia protegiéndote de algo peor. La Biblia sigue siendo el canal más nítido que existe. ¿Te ha pasado que lees un versículo que conoces desde niño, pero ese día se siente como si lo hubieran escrito esa misma mañana para ti? Te toca el problema exacto, te sana la herida del momento. El texto no cambió. Lo que cambió fue tu disposición para recibirlo. Es la prueba de que su palabra no es teoría antigua. Es un mapa activo. También nos habla a través de la comunidad. Un consejo de un amigo, una frase suelta en una prédica o un aliento de un desconocido pueden ser la pieza que te faltaba. Para ver esto se necesita humildad. Si eres soberbio, te vas a perder la dirección de Dios porque podría venir de la persona que menos esperas. El cielo no está mudo. Lo que pasa es que ignoramos sus métodos sencillos por estar buscando experiencias de película. Nos obsesionamos con el milagro espectacular y no vemos sus huellas digitales en la rutina diaria. Pero si mañana cambias el chip y le pides que te abra los ojos, verás su presencia en los detalles más pequeños. A medida que afines el oído, notarás que recibir dirección no es solo obtener información confidencial sobre tu futuro. Se trata de convertirte en alguien que reacciona de inmediato cuando el jefe da una orden. Y eso nos lleva a una gran verdad. El propósito no se encuentra en los grandes escenarios, se construye en los pequeños actos de obediencia. El vínculo oculto entre el propósito y la obediencia. Buscamos el propósito de nuestra vida como si fuera un boleto de lotería o un tesoro escondido que vamos a encontrar en un día de suerte. Creemos que un día Dios bajará con un pergamino a decirnos nuestra gran misión, y que mientras tanto solo nos queda sentarnos a esperar señales y certezas. Pero, ¿y si el propósito no se encuentra de golpe? ¿Qué tal si es algo que Dios te va suelta mientras ya estás caminando? Uno de los errores más comunes de la Iglesia es pensar que el propósito arranca con una plataforma gigante o un gran título. En la Biblia vemos todo lo contrario. Dios siempre soltó las tareas grandes a los que cuidaron las cosas pequeñas. David fue pastor de ovejas antes de ser rey. José fue un esclavo ejemplar en la cárcel antes de gobernar Egipto. El propósito no llegó antes de que obedecieran, se reveló porque obedecieron. Aquí es donde la mayoría se congela.
Le piden a Dios el plan de los próximos 10 años mientras ignoran la asignación que tienen sobre la mesa hoy. Quieren saber el futuro, pero no quieren ordenar su presente. La guía de Dios es como una lámpara que solo ilumina el paso que vas a dar. Cuando pisas firme, se ilumina el siguiente. Cada decisión de fe aclara el panorama y afina tu oído para reconocer su voz. A veces la obediencia es dolorosamente normal. Significa perdonar a esa persona que te destrozó la vida. Significa trabajar con excelencia cuando nadie te está vigilando. Significa mantener tu honestidad cuando lo más fácil sería aceptar un soborno o un atajo. Significa seguir confiando en una temporada de vacas flacas que no entiendes. Esos momentos no tienen luces ni aplausos, pero son el terreno donde se forja tu destino. A Dios no le interesa solo llevarte a un lugar. Le interesa transformar quién eres mientras vas hacia allá. Si te diera el propósito sin prepararte antes, el peso del éxito te destruiría. La obediencia diaria genera el músculo y el carácter que necesitas para sostener la bendición que viene en camino. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Su vida en la tierra fue una constante entrega a la voluntad de su Padre. Incluso cuando el camino se puso oscuro y doloroso, prefirió obedecer antes que buscar su propia comodidad. Y gracias a ese sí, trajo salvación y esperanza a la humanidad entera. Él nos demostró que los planes más grandes de Dios corren a través de personas que dicen sí antes de conocer todos los detalles. Si llevas meses exigiéndole a Dios que te muestre tu futuro, pero tienes tareas pendientes en tu presente, el siguiente paso no es buscar algo nuevo, sino cumplir con lo que ya sabes que tienes que hacer. El propósito se descubre sobre la marcha. Pero, ¿qué pasa cuando lo estás haciendo bien, estás obedeciendo, y aún así el cielo parece de bronce? ¿Qué hacer cuando el cielo se siente en silencio? No hay nada más frustrante que orar con el corazón en la mano y recibir como respuesta un silencio absoluto. Pides dirección, buscas una señal para tomar una decisión crítica, te levantas cada mañana con la Biblia abierta y nada. Cero respuestas. Es ahí donde la mente te empieza a jugar sucio. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Estaré bajo pecado? ¿Se olvidó de mí? Esos pensamientos le pueden apagar la fe al creyente más experimentado. El gran error con el silencio de Dios es que lo asociamos con su ausencia. Para los humanos, que alguien no te hable significa distancia, enojo o desinterés. Pero Dios no se mueve por nuestras reglas psicológicas. Que Dios guarde silencio no significa que se haya ido de tu lado ni que rompió tu hoja de oración. Casi siempre, su silencio es la prueba reina de que está trabajando detrás de escena, en un nivel que tus ojos físicos todavía no pueden captar. Acuérdate de las historias de la Biblia. José pasó años en una celda oscura sin recibir actualizaciones de Dios antes de que se entendiera el porqué de su proceso. David pasó años huyendo en las cuevas, siendo perseguido como un criminal mucho después de haber sido ungido como el futuro rey. Los hombres más cercanos a Dios vivieron desiertos de silencio absoluto. Pero al final del día, todos descubrieron que mientras ellos esperaban, Dios estaba moviendo fichas, alineando corazones y preparando un escenario 1000 veces mayor de lo que ellos imaginaban. Tienes que tragarte esta verdad. La espera es parte del entrenamiento de Dios. Nosotros queremos microondas. Dios prefiere el proceso lento del horno. Nosotros queremos velocidad para quitarnos la ansiedad. Dios prefiere madurar nuestro carácter. En los tiempos de silencio es donde se aprende a tener paciencia, donde se destruye el orgullo y donde descubres si realmente lo amas a Él o solo a sus respuestas. Lo que tú llamas retraso, Dios lo llama preparación.
El peligro de estos desiertos es que, al no aguantar la presión de la incertidumbre, la gente empieza a fabricar sus propias soluciones. Se adelantan a Dios, patean puertas que debían estar cerradas y toman decisiones desesperadas por miedo. Pero recuerda, la prisa humana nunca supera la sabiduría del tiempo de Dios. El camino más rápido casi nunca es el más seguro. El único lugar seguro es el que te mantiene cerca de su presencia. Si sientes que el cielo está mudo, no juzgues a Dios por lo que ves. Una semilla pasa meses rompiéndose bajo la tierra, en oscuridad total antes de mostrar la primera hoja verde en la superficie. Dios está trabajando en lo profundo de tu situación actual. Cada oración que lanzas tiene valor. Cada lágrima cuenta, cada día que decides confiar suma puntos. El silencio suele ser el preludio de un gran movimiento. Y cuando logras entender esto, la ansiedad se muere. Dejas de pelear por los resultados y descansas. Por eso, el secreto mejor guardado de las mañanas consiste en soltar las riendas de tu vida y entregárselas a las manos correctas. La entrega matutina que lo cambia todo. La gran mayoría de nosotros nos despertamos cargando con un camión de ladrillos que nunca debimos mover. Antes de lavarnos los dientes, ya estamos tratando de adivinar cómo resolver el mes que viene, cómo controlar las reacciones de los demás y cómo manejar problemas que nos superan por completo. Tu mente se vuelve un ring de boxeo antes del café, y tu corazón ya se siente agotado antes de la primera reunión. Empezamos el día confiando en nuestras propias fuerzas, y luego le rezamos a Dios para que bendiga nuestro desastre. Pero hay una alternativa, una forma de arrancar tus mañanas que cambia la angustia por una paz que no tiene lógica. Es un ejercicio simple pero radical: la rendición. Y ojo, no hablo de rendirse como el que se da por vencido y tira la toalla por cobardía. Hablo de rendirse porque reconoces que el GPS de Dios es infinitamente mejor que el tuyo. Es aceptar que quien diseñó tu futuro está más capacitado para manejarlo que tú. Intenta empezar tu próximo día con esta declaración: Dios, mi vida te pertenece antes de ser mía. Mis planes son tuyos antes de ser míos. Mis decisiones pasan por tu filtro primero. Dime hacia dónde caminar hoy. Esas 4 frases desarman cualquier ataque de pánico. Dejas de actuar como el dueño absoluto del negocio y pasas a ser el administrador. Sueltas el control y abrazas la confianza. A ver, seamos realistas. Hacer esto no va a hacer que tus problemas desaparezcan mágicamente. Vas a seguir teniendo días difíciles, llamadas complicadas y desafíos pesados. La diferencia crucial es que ya no vas a la guerra solo. El peso del problema pasa de tus débiles hombros a la espalda de Dios. Dejas de estresarte por cosas que solo le corresponden a Él y dejas de desgastarte intentando controlar el clima. Tu paz florece porque estás anclado en su poder, no en tus capacidades. El problema con muchos cristianos es que quieren que Dios los guíe, pero sin soltar el volante del auto. Quieren su bendición siempre y cuando el camino coincida con sus gustos. Quieren sus respuestas siempre y cuando se parezcan a sus planes preestablecidos. Pero la verdadera dirección divina solo aparece cuando estás dispuesto a caminar, incluso si la ruta va en contra de tus expectativas. Rendirse no es de débiles. Es el acto de fe más maduro que puedes hacer. Jesús lo vivió en carne propia. Toda su vida fue un constante alinearse con la agenda de su Padre. Su estabilidad no dependía de que el entorno fuera amigable, sino de su confianza ciega en quien lo llevaba de la mano. Esa misma opción está disponible para ti hoy. Dejar de arrastrar el peso de tu propio destino y empezar a caminar al lado del único que ya conoce la salida del laberinto. Y cuando este ejercicio se vuelve una disciplina diaria, y no solo un grito de auxilio cuando estás ahogándote,
todo cambia. Tu visión se aclara, tu fe se vuelve inquebrantable y empiezas a ver el mapa con claridad. El propósito no es un evento de un solo día, es el resultado de un pequeño hábito repetido con constancia. Como una pequeña práctica diaria puede revelar tu propósito con el tiempo. Nos han vendido la idea de que el propósito de nuestra vida se encuentra en un retiro espiritual de fin de semana, en un choque emocional o en una experiencia mística inolvidable. Esperamos el gran día del quiebre, pero Dios prefiere trabajar en el anonimato de la constancia. Él construye tu destino de la misma forma en que crece un árbol en el bosque, de manera lenta, silenciosa, sin hacer ruido, fortaleciendo las raíces bajo tierra mucho antes de dar sombra o frutos visibles. Cada amanecer te pone frente a una encrucijada. O te levantas a reaccionar ante los golpes de la vida, o te levantas a recibir las instrucciones de tu Creador. Al principio, la diferencia parece insignificante. Son solo 10 minutos de oración, un café con la Biblia abierta, la decisión consciente de escuchar a Dios antes de prender la televisión o mirar las notificaciones. Pero esas microdecisiones, acumuladas durante años, tienen el poder de cambiar tu destino por completo. Mira el agua de los ríos. No rompen las rocas ni forman los cañones por su fuerza de un solo impacto, sino por su persistencia constante día tras día, año tras año. Con la guía del Espíritu Santo pasa lo mismo. Él va esculpiendo tu carácter a través de citas diarias individuales, no mediante espectáculos masivos. Cada mañana en su presencia afina tu discernimiento. Cada día que decides confiar, madura tus emociones, y cada paso de obediencia te habilita para recibir bendiciones más grandes. Lo hermoso de esta disciplina es que transforma tu esencia. El punto final no es que consigas una lista de órdenes para el día. El objetivo real es que desarrolles intimidad con tu Creador. Cuando pasas tiempo con alguien, se te pegan sus gustos, sus modales y su forma de hablar. De la misma manera, tu corazón empieza a latir al ritmo del suyo. Tus prioridades cambian y las decisiones complejas se vuelven naturales porque ya conoces perfectamente el tono de su voz. Queremos el premio grande sin pasar por el entrenamiento diario. Buscamos inyecciones de motivación los domingos, pero vivimos desconectados el resto de la semana. El propósito real no se alimenta de emociones pasajeras, se sostiene con constancia. Los cristianos que caminan con una seguridad envidiable no son los más talentosos. Son los que aprendieron a encontrarse con Dios todas las mañanas. Incluso esos días oscuros, donde parecía que nada estaba pasando. Por eso, nunca desprecies el valor de una oración corta al despertar. Hoy parecerá una rutina más. Mañana parecerá que no hizo diferencia. Pero si mantienes esa línea abierta por meses y años, habrás construido una zapata de concreto tan firme que ninguna crisis económica, familiar o de salud podrá derribar tu casa. Lo que arranca como un hábito de 5 minutos termina transformándose en tu estilo de vida. Lo que empezó como un rezo rápido se convierte en la carretera de tu destino. Tu enfoque define tu futuro. Cada mañana que decides poner a Dios antes que al ruido de este mundo, estás dando un paso firme hacia el diseño original que Él pensó para ti. Quizás no veas el final del camino todavía, tal vez haya neblina sobre tu futuro. Pero si sigues caminando de su mano día a día, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que el propósito que tanto buscabas nunca estuvo lejos. Se estuvo construyendo dentro de ti con cada paso que diste. Tu propósito puede estar más cerca de lo que crees. Es muy probable que hayas empezado a ver este video buscando una fórmula mágica para resolver tu futuro, una señal del cielo con luces de neón o una explicación lógica a todas las pruebas que estás pasando. Pero después de todo lo que hemos analizado, hay una verdad tan grande como el sol
que ya no puedes ignorar. El mayor interés de Dios no es darte un papel con las direcciones de tu destino. Su obsesión real es ser tu compañero de viaje en cada maldito kilómetro de la ruta. Hemos cometido el error de tratar el propósito como si fuera una isla desierta, en medio del océano, que alcanzaremos dentro de muchos años, cuando seamos viejos o exitosos. Nos matamos buscando certezas futuras, mientras ignoramos al Dios vivo, que tenemos disponible en nuestra mesa de luz hoy mismo. El propósito no se conquista corriendo más rápido que Dios, ni adelantándote a sus tiempos. Se encuentra caminando a su paso. Mientras más cerca estés de él, más obvia será la dirección a tomar. No necesitas tener el control del mañana para avanzar hoy. Abraham no lo tenía, Moisés tampoco, y Pedro falló 1000 veces antes de lograrlo. Ellos se movieron por una sola razón. Sabían quién iba al frente de la expedición. Esa misma invitación es para ti hoy. Olvídate de intentar entenderlo todo. Deja de jugar a predecir el futuro. Solo confía en él lo suficiente como para aguantar las próximas 24 horas. La verdad más reconfortante de todas es que Dios jamás ha estado confundido con respecto a ti. Mientras tú pasabas noches enteras sin dormir por la incertidumbre, Él seguía sentado en su trono con el control absoluto de cada detalle de tu historia. Él sabe exactamente qué puertas tienen que abrirse y qué puertas te van a destruir si se abren. Conoce a las personas que tienen que quedarse, las oportunidades que te convienen, las crisis que te van a hacer crecer y las lecciones que van a pulir tu futuro. A Él nada lo toma por sorpresa. El mismo Dios que diseñó tu propósito tiene la fuerza y los recursos necesarios para meterte en él. Quizás lleves meses arrastrándote con la sensación de estar completamente perdido en la vida. Tal vez años. Hubo momentos donde su silencio te hizo dudar de su amor y decepciones que te hicieron pensar que habías arruinado el plan original para siempre. Pero recuerda lo que aprendiste hoy. El silencio de Dios no significa que te dejó solo. Sus tiempos de espera no son un rechazo a tus oraciones. Su guía está operando mucho antes de que tus ojos puedan ver el milagro. ¿Y si la respuesta que llevas años esperando no llega con un terremoto espectacular? ¿Qué tal si esa respuesta te está esperando mañana por la mañana en tu habitación? ¿Qué tal si el secreto para activar tu verdadero propósito no requiere cambiar toda tu vida de un solo golpe, sino simplemente cambiar la manera en que abres los ojos cada mañana? Una sola conversación real con Dios, un corazón que decide bajarse del trono y una oración honesta que le pida que tome el control en lugar de nuestra propia terquedad. Una postura que le dice: tú eres el guía, yo soy el seguidor. Porque la realidad es que el destino no se encuentra al final de la vida, sino en la fidelidad de tus mañanas. No tienes que descifrar el mapa completo hoy. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar la voz correcta antes de que el mundo intente dictar tu camino. Mañana, cuando abras los ojos, el teléfono volverá a estar ahí, las preocupaciones volverán a tocar tu puerta y el ruido intentará ahogar ese susurro divino. La decisión estará en tus manos. ¿Dejarás que el mundo escriba tu agenda o invitarás al autor de la vida a dirigir tus pasos? Recuerda que el camino se hace día a día y tu propósito ya está en marcha, un paso a la vez. Si este tema te ha ayudado, escribe amén en los comentarios. Sígueme para recibir más oraciones y mensajes de fe cada día. Y comparte esta bendición con tus familiares y amigos para que ellos también reciban la palabra de amor, confianza y fe de Dios.